Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente que pone a Colombia en el ojo del huracán. Así es. Analizaremos una entrevista que ha causado gran revuelo. Un exsoldado estadounidense, convertido en mercenario, ha hecho declaraciones sorprendentes sobre el intento fallido de derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela. Y lo más impactante es que señala directamente al expresidente colombiano Iván Duque como parte del complot. Increíble. ¿Qué hace que esta entrevista sea tan relevante? No se trata de una noticia cualquiera, ¿cierto? Perfecto. Esta entrevista nos da una visión de las operaciones encubiertas, la política internacional y el papel de Colombia en este complejo escenario. Nos lleva a cuestionar las relaciones internacionales, la ética de los mercenarios y la inestabilidad regional. Un tema con muchas aristas. Comencemos por el principio. ¿Puedes contarnos un poco sobre la Operación Gedeón? La Operación Gedeón buscaba derrocar a Maduro para instalar un nuevo gobierno en Venezuela. El mercenario alega que se suponía que sería una operación sin derramamiento de sangre, lo cual resulta bastante contradictorio. Sin derramamiento de sangre. ¿Y quién es este mercenario? ¿Cuál fue su rol en todo esto? Se llama Jordan Woodrow, un ex boina verde de Estados Unidos. Admite haber participado en la operación, pero asegura que no le pagaron y que su motivación era garantizar la seguridad de Maduro. Dice que quería derrocar a Maduro para protegerlo. Eso suena un poco contradictorio, ¿no? Totalmente, es una de las tantas preguntas que surgen de esta historia, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Woodrow acusa directamente al expresidente Iván Duque de estar involucrado. Duque involucrado. ¿Qué tipo de participación le atribuye? Según Woodrow, Duque les proporcionó campos de entrenamiento, paso seguro por la frontera colombo-venezolana y apoyo logístico a los mercenarios. Una acusación bastante seria. Menciona a alguien más implicado en la operación. Sí, menciona también a Leopoldo López y Juan Guaidó, figuras clave de la oposición venezolana. Insinúa que estaban conectados con Duque. Cierto. Esto agrega otra capa de complejidad al asunto. ¿Y qué hay de Álvaro Uribe? Su nombre aparece en esta trama. Sí, Woodrow menciona que representantes de Uribe se reunieron con él en algún momento. Aunque no especifica los detalles de las reuniones, su mención sugiere que Uribe podría haber estado al tanto de la operación. Tenemos entonces a figuras clave de la política colombiana y venezolana presuntamente involucradas en un intento de golpe de Estado. ¿Cómo encaja todo esto en el panorama geopolítico? Para entenderlo, debemos considerar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos ha tenido un interés histórico en la región, especialmente por sus recursos petroleros. Además, Venezuela es un aliado estratégico de Rusia y China, lo que aumenta las tensiones. Claro, Venezuela se encuentra en una posición geopolítica delicada. Podríamos interpretar la Operación Gedeón como un intento de Estados Unidos para debilitar a Rusia y China en la región. Es una posibilidad. Aunque la operación fracasó y algunos mercenarios fueron capturados, las implicaciones de este intento de golpe son enormes. Y no olvidemos las acusaciones que Maduro ha lanzado en el pasado contra Duque y Uribe. Maduro siempre ha acusado a Duque y Uribe de conspirar contra su gobierno. A la luz de la confesión de este mercenario, esas acusaciones ya no parecen tan descabelladas. ¿No crees? Sin duda, esta revelación nos da mucho que pensar. Y sobre la confesión de Woodrow, ¿qué más detalles tenemos sobre cómo se planeó la Operación Gedeón? Woodrow ha revelado detalles bastante específicos. Por ejemplo, menciona que pasó años entrenándose para esta misión, especializándose en medicina e inteligencia. Su objetivo era infiltrarse en Venezuela y preparar el terreno para una operación a mayor escala. Interesante. Si no se trataba de una invasión a gran escala, ¿cuál era el objetivo final? ¿Qué buscaban con la Operación Gedeón? Según Woodrow, el plan era voltear el país, lo que sugiere un cambio de régimen. Y aquí viene lo más revelador. Afirma que el contrato inicial se firmó con Leopoldo López y Juan Guaidó, en alianza con una compañía estadounidense llamada Global Governments. O sea que según Woodrow, la oposición venezolana estaba directamente involucrada. ¿Y qué hay del papel del gobierno colombiano? ¿Qué tipo de apoyo les brindó Duque según el mercenario? Woodrow afirma que Duque les prometió campos de entrenamiento en Colombia a paso seguro a través de la frontera y la posibilidad de llevar a Colombia todo lo que necesitaran. Básicamente les ofreció un refugio seguro y apoyo logístico para llevar a cabo la operación. Es una acusación muy grave. Woodrow menciona si Duque les impuso alguna condición para brindarles ese apoyo. Sí, menciona una condición bastante significativa. Woodrow dice que Duque les exigió atacar al ELN, la guerrilla que opera en la frontera colombo-venezolana. Para quienes no están familiarizados con el ELN, se trata de un grupo guerrillero con una larga historia de conflicto con el gobierno colombiano. Su presencia en la frontera ha sido una fuente de tensión durante años. Entonces, según Woodrow, Duque buscaba debilitar al ELN utilizando a estos mercenarios para sus propios fines. Exactamente. Y esto nos lleva a otro personaje importante, Álvaro Uribe. ¿Qué papel juega él en esta historia según el mercenario?
Goudreau menciona a un tal Lester Toledo, quien aparentemente era representante de Leopoldo López, y decía haberse reunido con Duque y Uribe. Aunque no se especifican los detalles de esas reuniones, su mención sugiere que Uribe podría haber estado al tanto de la operación. Es decir, que la red de personas involucradas se extiende aún más. ¿Y qué dice Goudreau sobre las motivaciones detrás de la operación? ¿Era puramente política o había otros intereses? Es una pregunta clave. Goudreau insiste en que su intención no era derramar sangre y que quería que Maduro saliera vivo, pero también deja entrever que otros sí buscaban la muerte de Maduro. Esto añade una capa de complejidad moral a la historia. Por un lado, tenemos a un mercenario que afirma haber actuado con cierta nobleza, por decirlo de alguna manera, y por otro, tenemos indicios de que otros actores podrían haber tenido motivaciones mucho más oscuras. Exacto. Y todo esto sin mencionar los intereses geopolíticos que ya hemos discutido, la posible participación de Estados Unidos, Rusia, China. Es un verdadero laberinto de intereses y motivaciones. Totalmente. Y hablando de complejidad, ¿por qué fracasó la operación al final? ¿Qué salió mal? Goudreau relata que la operación se vino abajo por una serie de contratiempos, incluyendo problemas logísticos y la captura de algunos mercenarios por parte de las autoridades venezolanas. ¿Le culpa a alguien en particular por el fracaso? ¿Asume alguna responsabilidad? Curiosamente, sí. Goudreau acusa al FBI y a la CIA de sabotear la operación. Supuestamente lo hicieron para evitar que Donald Trump, quien estaba en el poder en ese momento, se llevara el crédito por el éxito. Espera, está diciendo que hubo una lucha de poder dentro del gobierno estadounidense que afectó la operación. Esa es su versión de la historia. Según él, había intereses encontrados incluso dentro del gobierno estadounidense, lo que finalmente condujo al fracaso. Es fascinante cómo esta historia revela las tensiones y los juegos de poder que existen en la política internacional. ¿Y qué consecuencias tuvo el fracaso de la operación para los involucrados? ¿Sabemos algo al respecto? Goudreau no entra en detalles sobre las consecuencias para él, pero menciona que algunos mercenarios fueron capturados y que hay negociaciones en curso entre Venezuela y Estados Unidos para un posible intercambio de prisioneros. Entonces la historia continuará. ¿Qué podemos concluir de todo esto hasta ahora? Bueno, en primer lugar, estas revelaciones ponen en tela de juicio la política exterior de Colombia durante el gobierno de Duque. Si se confirma la participación de Duque en la Operación Gedeón, esto podría tener serias implicaciones para las relaciones entre Colombia y Venezuela. Sin duda, es una situación muy delicada. Y más allá de las relaciones diplomáticas, esto nos hace reflexionar sobre el papel de los mercenarios en los conflictos internacionales. Efectivamente. El uso de mercenarios plantea serios dilemas éticos y legales. ¿Hasta qué punto es aceptable que gobiernos extranjeros contraten a soldados privados para llevar a cabo operaciones encubiertas? Es una pregunta crucial. ¿Y qué hay de las implicaciones para la seguridad regional? ¿Podría este tipo de operaciones desestabilizar aún más la región? Es una pregunta que no podemos pasar por alto. Si un gobierno está dispuesto a usar mercenarios para derrocar a otro, ¿qué mensaje le envía eso a la región? Se abre la puerta a más violencia e inestabilidad. Precisamente. En este caso en particular, con la posibilidad de que Colombia haya estado involucrada en la Operación Gedeón, las consecuencias podrían ser aún más graves. ¿A qué te refieres? Bueno, si se confirma la participación de Iván Duque, esto podría considerarse un acto de agresión contra un país vecino, violando el derecho internacional y poniendo en riesgo la estabilidad regional. Las repercusiones para Colombia a nivel internacional podrían ser significativas. ¿Qué tipo de repercusiones podríamos esperar? Podría haber sanciones por parte de organismos internacionales, aislamiento diplomático e incluso un deterioro de las relaciones con países que mantienen una postura neutral frente al gobierno de Maduro. Recordemos que Colombia siempre ha abogado por una salida pacífica a la crisis venezolana, pero este tipo de acciones contradicen ese discurso. Sería un golpe muy duro para la imagen de Colombia en el exterior. ¿Y qué hay de las consecuencias internas? ¿Cómo podría afectar esto a la sociedad colombiana? A nivel interno, esto podría generar una crisis política con un aumento de la polarización y la desconfianza en las instituciones. También podría haber un resurgimiento de la violencia en la frontera colombo-venezolana con grupos armados aprovechando la inestabilidad para fortalecerse. Es un panorama bastante desalentador. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar que este tipo de situaciones se repitan? ¿Hay alguna forma de prevenir que los gobiernos recurran a estas acciones? Es una pregunta compleja, pero creo que hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las Fuerzas Armadas, así como promover una cultura de respeto al derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos. Es decir, asegurarnos de que hay una supervisión adecuada y que se rinden cuentas cuando se violen las normas. Exactamente.
Y también es importante que la sociedad civil se mantenga vigilante y denuncie cualquier acto que pueda poner en riesgo la paz y la seguridad. La participación ciudadana es crucial para prevenir estas situaciones. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al caso de la Operación Gedeón, ¿crees que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades de todos los involucrados? Es difícil saberlo con certeza, pero es crucial que se investigue a fondo. La verdad y la justicia son esenciales para la reconciliación y la construcción de una paz duradera. Una investigación transparente sería un paso importante para restaurar la confianza en las instituciones y en el proceso de paz. Así es. Y no solo eso, también nos ayudaría a comprender mejor las motivaciones detrás de este tipo de acciones y a tomar medidas para prevenirlas en el futuro. Bueno, hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en la Operación Gedeón y sus implicaciones. Ha sido una conversación reveladora, llena de información valiosa y preguntas que aún esperan respuestas. Sin duda. Es un tema complejo con muchas aristas y es importante que sigamos explorando estas cuestiones para comprender mejor el contexto geopolítico y las implicaciones éticas. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Los invitamos a seguir explorando este tema y a mantenerse informados sobre los acontecimientos que se desarrollan en nuestra región. Y no olviden apoyar nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube, dándole un me gusta al video y suscribiéndose al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.